Buen día, ¿cómo va? Bueno, clase número 4 de JavaScript. Lo que vamos a estar aprendiendo hoy es la utilización de los objetos. Y si bien suena raro, porque básicamente habíamos dicho que JavaScript es un objeto, ya habíamos visto qué significaba un poco eso, habíamos visto también el concepto de objeto, ¿no? Que es esta forma de generar una entidad que agrupa propiedades y métodos. Lo que vamos a estar viendo hoy básicamente va a ser de qué manera JavaScript nos ofrece una forma de generar nuestros propios objetos. Cómo generamos propiedades y métodos en ese objeto, entender un poco sus características, etcétera. No son complejas, son simples, pero también necesitan un poquito de alguna forma de eh, cierto estudio y práctica. Yo en este caso estoy utilizando la herramienta de Replit.com. Es un website que nos va a permitir bueno, trabajar con distintos tipos de lenguajes de programación, donde podemos cargar código, compilarlo, etcétera. Bastante práctica, la verdad. Así que lo que yo voy a hacer acá es hacer clic en nuevo. Y por una cuestión de comodidad voy a elegir Node.js. ¿Qué es Node.js? Para los que pregunten, vamos a venir acá, Object, vamos a poner JavaScript, Objects. Básicamente Node.js es una tecnología que nos permite trabajar con JavaScript del lado del servidor, que se suele decir, sin necesidad de que nosotros tengamos que, bueno, crear todo lo necesario para que podamos trabajarlo en web, ¿no? Que crear un archivo HTML, que incluirlo, etcétera. No es el objetivo actualmente entender todo eso, de cómo sería, sino que el objetivo es aprender JavaScript. Entonces, no vamos a hacer foco ni en el mundo web, ni en el mundo backend, ni en nada de todo eso, pero sí vamos a utilizar, en este caso, el scope de Node.js, que va a ser mucho más fácil, como les dije, para que podamos avanzar. Bien, mundo objetos, ¿qué tienen de particular? ¿Cuál es su característica principal? Habíamos dicho que JavaScript todo es un objeto, y es así, pero también existe el object. Como siempre, sí es necesario para mí usar mi pizarra para que se comprendan las cosas mucho mejor y después vamos a saltar directamente a Replit. ¿Qué es un objeto? Habíamos dicho que es esta entidad que tiene propiedades y métodos. Bien, habíamos visto la regla de la naturaleza básica de JavaScript. Todo puede ser anónimo, ¿sí? Nada tiene que ser definido. Esto que ven acá, la apertura y cierre de llaves, lo que usamos como estructura de bloque para un if, para una function, para un while. Bien, en JavaScript, apertura y cierre de esto es una definición del objeto mínimo. Es un objeto anónimo y vacío. Si yo le doy Enter, lo que me va a retornar la consola es que interpretó que esto es un objeto. Adentro de este objeto existe prototype, es algo que no vamos a profundizar hoy. Vamos a verlo seguramente ya por la clase número 6 o 7. Por ahora no vamos a quedar con el tema de los objetos. Entonces yo ahora voy a definir, por ejemplo, un objeto llamado auto. Defino una variable cuyo valor es igual a un objeto. ¿Cómo reconozco siempre un objeto? Porque empieza y termina con llaves, ¿no? Fundamental. Yo acá acabo de definir un objeto llamado auto. En realidad definí una variable llamada auto cuyo valor es igual a un object y está vacío. Aunque tenga esto por dentro, lo consideramos vacío porque no se le ha definido nada. ¿Sí? Ahora bien, vamos a definir ahora una variable llamada auto cuyo valor sea un objeto, pero que ese objeto ya tenga sus primeras propiedades. Por ejemplo, modelo, no sé, por ejemplo, vamos a decir que el modelo es un string, es Audi. Vamos a poner un color, un rojo. Vamos a ponerle un año de fabricación, supongámosle 20. Bueno, acá le vamos a poner como número, 2022. Bien, ahí definimos una variable cuyo valor es igual a un objeto. Ese objeto tiene declarado, y acá vamos a aprender cómo se hace esto, tres propiedades. La propiedad modelo, la propiedad color, la propiedad año, cuyos valores están. En vez de utilizar el signo igual, nótese que se utilizan los dos puntos. Es decir que de los dos puntos hacia la izquierda, yo le digo clave. Se llama clave o propiedad. Cualquiera de las dos definiciones correcta, ¿sí?
Y es correcto porque después, como a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo que existe una diferencia, pero bueno. Entonces tengo clave y valor o propiedad y valor. ¿Cómo defino yo el valor? A través de dos puntos. Entonces, si yo exploro auto ahora, me va a decir auto es un objeto que tiene color, que tiene modelo y que tiene un año. Bien, esta es la forma, voy a ir copiando y pegando el código dentro del grupo de Telegram para que todos ya vayan teniendo acceso y pone practicando y además queda la evidencia cargada, ¿no? Bien, entonces la forma en la que yo defino un objeto es a través de las llaves, defino propiedad y defino valor utilizando el operador dos puntos. Si yo defino que el objeto empieza y termina acá y no se lo asigno a nada, estoy simplemente generando, perdón, vamos a hacerlo así, acá me quedó. Estoy generándolo de forma anónima, ¿sí? Esto es interesante porque acá donde vamos a empezar a trabajar un poquito con cuestiones como si en JavaScript todo es un objeto y los array almacenan objetos, significa que el object del tipo object, porque eso es importante, la terminología. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos un tie-off? ¿No? Habíamos aprendido, si yo hago un tie-off de un string, hago un tie-off de un número, hago un tie-off de una function, esto lo vimos ayer, o un tie-off, por ejemplo, de un array. Fíjense que en el caso del array, el resultado de un tie-off es un objeto. ¿Cuál será el tie-off de un object? También es un object. Esto es un poco lo que yo les decía, de que nos vamos a ir aproximando cada vez más a este concepto de todo es un objeto. Y en realidad es que todo es un objeto del tipo string, es un objeto del tipo number, es un object del tipo function, es un object del tipo array y es un object del tipo object. TieOff no es la herramienta, digamos, más exacta, más precisa para entender el tipo de datos de lo que queremos explorar, pero sí nos da una aproximación bastante certera para algunas situaciones, como por ejemplo function, o por ejemplo number, o string. Pero vemos que ya identificar un array o identificar un objeto se vuelve muy difícil porque en los dos casos me dice que es un object, ¿sí? Entonces después vamos a ir viendo cómo podemos empezar a resolver este problema. Lo que sí tenemos que entender que existen tipos de datos, ¿sí? Que se les llama eh, primitivos, ¿sí? Que ya están tipificados de tal manera de que podemos reconocerlos rápidamente. Por ejemplo, un booleano, un número, un string, una función. De hecho, la función no es tan primitiva, pero es una forma rápida de reconocerla. Esto también nos va llevando a, ok, pero tengo en dos casos, por ahora, donde me dice que es un objeto. Correcto. ¿Hay alguna forma de poder tener mayor precisión? Sí, obviamente, ya la vamos a descubrir un poquito más adelante, pero de momento sí es importante ir tomando nota de estas cuestiones de que, por ejemplo, tie-off no me va a diferenciar un array de un object del tipo object y que en realidad mentalmente tengo que anteponer la palabra object a todo. Object del tipo string, object del tipo number, object del tipo function, object del tipo object. Y acá sería un object del tipo array, por eso no es confiable. ¿Sí? Bien, volvamos. Como les había dicho, entonces yo puedo crear acá, por ejemplo, bueno, vamos a volver a nuestro objetito principal. Bueno, ahí tenemos un pequeño error de sintaxis, no pasa nada. Vamos a poner acá nuestro objetito, vamos a poner marca, Audi, color red, el año 2023, ¿sí? Fíjense, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando un array anónimo. En la primera posición va a tener un objeto del tipo object con las propiedades marca, color y año. ¿Qué me devuelve la consola? Que tengo un array. En el interior hay un objeto en la posición 0 que tiene estas tres propiedades. ¿Sí? Lo que significa obviamente que yo podría acceder a la posición 0 de ese array que estoy declarando y me devolvería un objeto. Hasta ahí creo que más o menos podemos avanzar sin mayores problemas. Si alguno tiene una duda, pregunta. Si no, continuamos.
Sí, Eh, ¿Podés volver atrás un cachito cuando pusiste el array? ahí, Cole. Ahí estaba bien. viendo. Ujú. ¿Y el corchete, el otro corchete con el cero para qué es? ¿Para cerrar algo? No, esto declara el array y esto Sí. accede a la posición cero del array que fue declarado. Ah, listo, listo. Para marcarle que tiene que ir ahí. Claro, acceder a la posición cero. Es Listo. práctica esto, como ya se van a ir acostumbrando más a la sintaxis. A veces parece que la sintaxis en JavaScript se te hace difícil al propósito, pero en realidad es, ojo, que se va desarrollando de a poquito. Bien, vamos a volver a la parte más pura de todo esto, nuestro objetito. Lo vamos a asignar a una variable llamada auto de vuelta y vamos a seguir aprendiendo cosas sobre los objetos. Ya aprendimos cómo se definen, ¿sí? De este lado, es decir, simplemente con apertura y cierre de llaves, definimos un objeto del tipo object, propiedad, dos punto valor, propiedad, dos punto valor, propiedad, dos punto valor, las propiedades entre sí se separan por coma. Es exactamente lo mismo tener el objeto declarado en una sola línea que tener el objeto declarado en múltiples líneas, ¿sí? Esto igual, a ver, se los explico porque hay una cuestión de, acá, bueno, ahora lo vamos a llevar a no y va a andar bien. Hay una cuestión de formateo de cómo veo las cosas porque es muy complicado verlas a veces en una sola línea. Entonces la podemos estructurar así. Si yo me llevo esto, por ejemplo, acá. eh, Acá lo que vamos a ver es que, primero que nada, vamos a agrandar el font size, a ver si podemos en esto. Estoy buscando a ver si hay una forma rápida. No, no veo una forma rápida de agregarlo, a ver si agrandamos de última todos, no pasa nada. Ahí está. Ahí creo que se llega a ver bien. Nos va a quedar medio grande todo, pero no importa. Auto es igual a este objeto. Y vamos a terminar siempre que definamos un objeto. No es necesario, no es obligatorio, pero sí es una buena costumbre terminarlo con un puntico más. Vamos a usar un console log que ya habíamos aprendido y vamos a escribir auto, dos puntos, ¿sí? Un string, coma, auto. Recordemos que console.log lo que va a terminar haciendo es imprimir en la consola, en este caso la tenemos en la mano derecha, todo lo que fuimos pasando como argumento. En este caso pasamos un string, coma, un objeto. Vamos a darle play. Esto lo que va a hacer es terminar mostrando el objeto en pantalla. Fíjese que dice auto, dos puntos, y muestra el objeto. ¿Sí? Eso es todo lo que va a terminar haciendo. Entonces, bastante fácil, digamos, no tiene mayores misterios. Voy a mandar el código también al grupo de Telegram con el único objetivo de que, como dije, puedan ir mirando y aprendiendo. Bien, ¿qué más tenemos como datos importantes? Voy a volver a la consolita es mucho más rápida a veces. Así como yo definí acá auto y ya aprendimos a definir un objeto, ahora lo que vamos a aprender es el acceso a las propiedades, ¿sí? A cada una de las propiedades que fuimos definiendo. Por ejemplo, auto.marca me va a devolver que es Audi. Es decir, que estoy utilizando, en este caso, el nombre de la variable que tiene asignado el objeto, pero de una forma más coloquial decimos estoy accediendo al objeto auto, ¿sí? Sin ir al nivel de profundidad del tecnicismo de decir esto es una variable que tiene como valor un objeto, decimos, bueno, el objeto auto, punto, propiedad marca. ¿Qué retorna eso? El acceso al valor de la propiedad, ¿sí? Entonces yo puedo hacer auto.marca, auto.año, por ejemplo, auto.color, ¿sí? Accedo a las tres propiedades y en los tres casos me devuelve el valor. Acá vamos a empezar también con las primeras preguntas. ¿Y qué pasa si yo accedo a auto punto, no sé, tamaño?
¿Existe esa propiedad? ¿La hemos definido? No la definimos. ¿Qué devuelve el sistema? Undefined. Es decir, que siempre que accedamos a algo que no existe, o sea, una propiedad que no existe dentro de un objeto, en este caso la propiedad size, nos va a devolver el objeto undefined. Muy importante tener eso en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a aprender a definir una propiedad una vez que el objeto ya fue definido. Por ejemplo, si yo quiero acceder a size, la propiedad size del objeto auto, usando el operador punto, me va a decir undefined. Bien, ahora voy a acceder a objeto auto, operador punto, propiedad size es igual a, por ejemplo, no sé, vamos a tirar un número cualquiera. ¿Sí? Siempre que definamos una propiedad, nos va a devolver como resultado de la evaluación de esta expresión el valor que hemos seteado. Vamos a explorar auto. Fíjense que cuando yo exploro auto, tengo color, marca, size, año. ¿A qué se debe esto? Que la forma en la cual yo puedo setear un valor de una propiedad nueva es accediendo a la misma y asignándole un valor. Pero ¿qué pasaría si ya existiese la propiedad? Lo que va a terminar pasando es que la voy a reemplazar, le voy a reemplazar su valor. Y recuerden que en JavaScript todo es un objeto. Por lo tanto, la conclusión que estamos sacando acá es que las propiedades de los objects del tipo object pueden tener como valor un objeto. Lo que significa que puede ser cualquier tipo de objeto, un número, un string, una función, lo que sea. Miren, yo acabo de reemplazar el valor de size por un string. Antes era un número. Si yo exploro auto, me voy a encontrar con que tengo color, marca, size igual a 4 puertas, año. ¿Sí? Esto es bastante interesante, porque si tomamos este principio de que el valor de una propiedad puede ser cualquier tipo de objeto, porque en realidad es un objeto, y en JavaScript todo es un objeto, no tenemos límites a la hora de definir esto. ¿Por qué? Vamos a volver acá, porque vamos a empezar a trabajar de otra manera distinta. Tenemos la marca, tenemos el color, tenemos el año, vamos a ponerle un tamaño, como habíamos seteado, 4 puertas, ¿sí? Ahora imagínense que el auto también, vamos a cambiar esto, no le vamos a decir que el color es 1, sino que le vamos a decir al usuario qué opciones de color puede tener para comprar ese auto. Lo tengo en rojo, lo tengo en azul y lo tengo en verde. Fíjense, ¿qué estamos seteando como valor de la propiedad color? Estamos seteando nada más y nada menos que un array que tiene 3 posiciones, 3 elementos, los 3 elementos son un string. Si yo ejecuto esto, me dice el auto, tiene una marca, tiene esta opción de color, un año y tiene este tamaño, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Esto que tenemos acá, yo tendría que venir acá, bueno, vamos a hacerlo más fácil, vamos a copiarlo de acá. La idea siempre es que uno pueda copiar y pegar. JavaScript es un lenguaje que tiene que comportarse igual en todos lados. Acá tenemos un error de sintaxis, pero porque es común dentro de esta consolita, no se preocupen. Pero si esto lo paso a un objeto puro, lo copio y lo pego y funciona. ¿Qué es lo que puedo hacer yo teniendo en cuenta esto? Así como estuvimos aprendiendo cómo accedemos a las propiedades, por ejemplo, auto.color, si yo ejecuto esto, lo que me va a devolver va a ser el array, ¿sí? Porque estoy accediendo directamente a la propiedad color. Y si le digo, bueno, pero pará, si esto es un array, puedo acceder a la propiedad 1, perdón, al índice 1. Ese índice 1 es igual a blue, por lo tanto estoy accediendo a blue. Lo cual también, piensen esto, a mí me permitiría, si es un array, agregar un nuevo color. Eso lo hacíamos a través del método push. Y acá donde empieza a tomar un poco sentido. Ojo, esto es un objeto también. Todo es un objeto. El auto es un objeto, el color es un objeto, pero como es un objeto del tipo array, yo sé que puedo usar el método push. Y ahora en un segundito vamos a ver qué es un método entonces.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un nuevo color. Por ejemplo, okay, vamos a ejecutar. Vamos a sacar el índice 1 porque quiero ver los colores del auto disponible. ¿Qué colores tengo disponibles? Fíjense, tengo rojo, tengo azul, tengo verde. Bueno, ahí justo no se me alcanza en el gris, pero vamos a sacar esto y que muestre el objeto completo. Y lo vamos a apreciar de otra manera. Voy a correr esto acá. Y me dice los colores que tengo disponibles. ¿Sí? Como verán, es bastante fácil, pero requiere, como siempre digo, práctica. ¿Sí? Voy a mandar este código al canal de Telegram para que ustedes puedan ir practicando y entendiendo. Cada uno de los pasos que vamos dando, fíjense, de cierta forma son como evolutivos en términos del concepto, es decir, vamos descubriendo distintas maneras de ir trabajando con los objetos y sus propiedades. Ahora vamos a ver algo bastante curioso, porque ya dijimos, todas las propiedades tienen como valor un objeto, todo es un objeto de JavaScript, por lo tanto, nada me impide a mí, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Dame información, va a ser igual a una función, es decir, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy creando una propiedad que se llama getInfo, cuyo valor es una función. ¿Qué vamos a retornar acá? Vamos a retornar un string, ¿sí? Que diga es un gran auto. Nada más, solo eso. Y acá voy a poner un console.log directamente que diga info, dos puntos, coma, auto.getInfo. Y vamos a entender esto y aplicar las reglas de la naturaleza de JavaScript que hemos venido estudiando. Punto número 1, todo es un objeto. Por lo tanto, si es un objeto, el valor de una propiedad puede ser una función. Otra de las reglas, todo lo que está precedido por apertura y cierre de paréntesis va a intentar ser ejecutado. Obviamente tiene que ser una función. Esto es una función. Por ende, si yo ejecuto, me voy a encontrar con que me devuelve todavía el objeto auto. Y fíjense, getInfo es igual a una function, ¿sí? Ejecuto getInfo y me dice es un gran auto. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, la realidad, y esto es un poco más un tecnicismo, pero no deja de ser cierto, es que en JavaScript no obtenemos un objeto instanciando una clase existente. Recordarán que como JavaScript es un lenguaje basado en prototipos, la definición dice que obtenemos un objeto clonando uno existente, ¿sí? Entonces no definimos nunca una clase, nunca definimos propiedades y métodos, nunca hicimos todo eso. En JavaScript es un objeto, y cuando usamos un objeto del tipo object, ¿sí? Lo único que hacemos es definir propiedades, cuyo valor son un objeto. Como todo es un objeto, en realidad, en términos más técnicos, esto es una propiedad. Pero, por una cuestión más coloquial, digamos, decimos que cuando una propiedad tiene como valor un objeto del tipo function, es decir, es una función, le vamos a llamar método, ¿sí? Entonces, auto tiene la propiedad marca, color, año, tamaño y el método getInfo. Esto de decirle método, como digo, es algo más coloquial. Técnicamente no lo es, técnicamente no es más que una propiedad cuyo valor es un objeto del tipo function. Pero para que de alguna forma sea rápido reconocerlo y que eso es un mecanismo, recordemos que cuando hablamos de función hablamos de mecanismo, pues son cosas que hacen algo. Entonces, acá auto tiene el método getInfo. Por ejemplo, consola, el objeto console tiene el método log. Los objetos del tipo array tienen el método push, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Alguna duda? Me está refrescando, pero sí, esto lo había visto en el curso de alto yo. Muy bien. Estas cuestiones son muy simples, pero requieren mucha práctica, como les dije, porque se pueden volver increíblemente complejas. Hay un maestro de JavaScript que yo tuve hace muchísimos años, hace casi 20 años atrás, que me dijo, él realmente era muy bueno en JavaScript, cuando no existía
ni Node, ni React, ni nada. Todo lo que hacíamos era JavaScript para el navegador. Pero hacíamos cosas muy interesantes en esa época. De hecho, hacíamos escritorios virtuales y demás. Una época donde no existía nada de todo esto. Que me dijo que aquel desarrollador que mejor haga uso de los objects, del tipo object, y de los arrays, es el que mejor código podrá generar. Es una afirmación bastante particular porque es cierta, pero ser bueno manejando arrays y objects del tipo object en JavaScript no es un camino fácil, requiere muchos años de experiencia, requiere mucha práctica, porque el nivel de complejidad y la forma de formatear esquemas de datos es algo que se aprende con el tiempo, con patrones de diseño, bueno, con un montón de cuestiones. Bien, entonces, hasta acá hemos aprendido la definición básica de un objeto, hemos aprendido cómo accede una propiedad a un objeto. Vamos a ver ahora cómo agregamos más métodos a nuestro objeto auto. Por ejemplo, podría decir getColor. Y acá vamos a aprender un par de cositas. Va a ser igual a una función. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero yo que haga getColor? Bueno, yo lo que quiero es que getColor me devuelva el color y yo lo que le voy a pasar va a ser el índice. ¿Sí? Básicamente lo que estoy queriendo lograr es this punto, y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver una pequeña aproximación. No piensen que vamos a entenderlo a esa palabra mágica, porque no va a funcionar así. GetColor 1. Vamos a correr un cachito ahí, un poquito más, ahí. Bien. Fíjense, ¿qué pasó acá? Auto.getColor, índice 1, ya sabemos 0, 1, está bien lo que está devolviendo. Pero, ¿qué es este this? ¿Qué es esto? La realidad es que el operador this es uno de los más complejos que tenemos en JavaScript, porque está relacionado con un montón de conceptos como closure, contextos, scope, bueno, hay una cantidad de situaciones donde esto se puede volver realmente difícil de entender, pero vamos a arrancar por lo básico. Por ahora vamos a hoy y mañana vamos a estar trabajando con objetos. Hoy vamos a terminar de entender cuestiones básicas de los objetos, mañana nos vamos a meter en la parte más complicada de los objetos, por decirlo de alguna forma, donde vamos a aprender a hacer acceso dinámico a propiedades, creación dinámica de propiedades, en fin. Pero vamos por parte. ¿Qué es este operador? Esto es un operador, se llama this. This representa justamente al objeto en sí. Es decir, es más, en algunos lenguajes de programación, el operador no se llama this, sino se llama me. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué estamos retornando? This.color. This representa el objeto, por lo tanto estoy accediendo a la propiedad color, índice que me han indicado. Obviamente si yo acá paso un índice que no exista, un 6, por ejemplo, esto debería devolver un undefined, ¿sí? Lo cual significa que yo podría tranquilamente validar acá si el color que me están pidiendo existe o no. Por ejemplo, podría decir, bueno, sí. Fíjense esto. Yo podría preguntar, el tie-off de color index, ¿sí? Es distinto a undefined. Perdón que se complica la lectura, voy a correr así, así la lectura no se complica tanto y después correré para el otro lado. Digo, sí, el tie-off de esto. Y vamos a hacer una validación, porque siempre que yo explico algo me gusta que ustedes lo validen. Miren, voy a definir colors igual a un array. Vamos a poner red, vamos a poner blue. Colors, índice que no exista, undefined. Tie-off de undefined igual a undefined. Tie-off de colors, un índice que no exista, undefined. ¿Sí? Si esto es igual a undefined, va a devolver verdadero. Si es distinto a undefined, va a devolver falso. ¿Sí? Reglas básicas.
Entonces, acá lo que estamos diciendo es, si el tie-off de esto, hay muchas formas de hacer esta comprobación, aclaro, después las vamos a ir aprendiendo, pero por ahora quiero que ustedes vayan desarrollando con las pocas herramientas que tenemos, lógica. Recuerden que esto ya lo vimos en C. No hace falta conocer todo lo del lenguaje. Siempre les voy a ir dando pequeñas herramientas que con esas herramientas se puedan resolver los problemas que planteo. Siempre. Bien. Si el tie of de this.color index es distinto en define, lo retornamos. ¿Sí? Caso contrario, y acá vamos a usar la lógica un poco, y ahora se les explico. Vamos a poner invalid color. Si esto tiene un return, acá, ¿sí? Significa que la función se interrumpió acá, ya retornó, ya no se sigue ejecutando. Por ende, yo podría haber hecho acá un else, perdón, un else que tuviese esto adentro, pero no tiene sentido, porque ya se interrumpió acá. Por lo cual, y esto también lo habíamos visto en C, ahí estaríamos, ¿sí? De hecho, yo voy a recomendarles siempre que ustedes tengan una situación donde hay una comparación y en su interior va a haber un return, no usen un else. Si abajo lo que sigue es la alternativa, no es necesario. Queda el código más limpio, se ahorran una estructura más de bloque del else, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ejecutar nuestro código. Voy a correr ahora más para este lado para que se vea mejor. Fíjense que me devuelve invalid color, lo cual es totalmente normal, porque estoy accediendo a un índice de color que no existe. Ahora voy a cambiarlo por el 3. Y ahora el color sí es el último, el gray. ¿Sí? Como verán, no es muy complicado, pero sí empieza a tomar más sustancia, digamos, ¿no? Se empieza a poner un poquito más interesante. Voy a mandarles este código al grupo de Telegram para que obviamente les permita practicar. Bien, y así como tenemos getColor, getInfo, voy a hacer una pequeña aclaración acá, importante. Cuando se trabaja con objetos, por lo general en lenguajes como Java, C++, o sea, cualquier lenguaje fuertemente tipado y demás, se genera un concepto que se llama getters y otro que se llama setters. ¿Qué son estos getters y setters? Por ejemplo, en cualquiera de esos lenguajes, yo definiría propiedades como la marca, el modelo, el año, el tamaño, los colores disponibles. Y después tendría que hacer un getColor, tendría que hacer, por ejemplo, un getSize, que sería igual a una función que lo único que hace es un return this.size. Tendría que hacer un getMarca o getBrand function return this.marca. Y acá tendría que venir y empezar a llamar a cada uno de estos getters. Marca sería igual a, bueno, auto.getMarca. ¿Por qué lo haría así? Bueno, porque es una escuela de forma de trabajar. Es una escuela donde dice, bueno, el objeto tiene propiedad y tiene método, por medio de los métodos vos obtenés una cosa y la otra, porque por lo general estos datos no se podrían modificar. Pero en JavaScript sabemos que la cosa es distinta. Sabemos que yo puedo venir acá y hacer auto.marca igual a, no sé, W. Y acabo de modificarla sin ningún problema. O podría venir acá y, no sé, directamente llamar a la marca. Es decir, que ese concepto de getter no lo estaría utilizando. No necesito utilizar un mecanismo, o sea, una función que me devuelva el tamaño o la marca. De hecho, también existen los setters en estas tecnologías como Java, ¿no? Donde dice, ¿querés cambiar la marca? Bueno, seteame la marca nueva. Entonces, this.marca es igual a la marca que me mandaste. Entonces, en vez de hacer esto, tendría que hacer set marca. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer un set marca.
porque obviamente vamos a jugar bastante. Vamos a venir acá, vamos a cambiar la marca por un Tesla y vamos a usar el getter acá, ya que estamos. Así tenemos todos los ejemplos en un one shot. Tenemos la info, la marca. Recuerden que la habíamos cambiado directamente a la propiedad. Tenemos el color. Tenemos la marca de vuelta Tesla, pero habíamos usado un setter y la estábamos obteniendo por medio de un getter. ¿Sí? Bien, entonces cuando uno analiza esto, se da cuenta de que no necesita en realidad ni getters ni setters, porque puedo acceder y modificar directamente las propiedades a través del objeto. Y eso es cierto. A ver, ¿está bien? Sí, porque es lo que permite hacer el lenguaje. Pero obviamente siempre hay gente purista que viene de otras tecnologías que dice, no, pero yo quiero conceptos de la programación orientada a objetos, como por ejemplo el encapsulado, quiero propiedades privadas, quiero propiedades protegidas, es decir, que no se pueda modificar su valor, solo consumirlo, que sí o sí para setear un valor tengo que pasar por un setter, que es una función, un método, que para obtener un valor pase por un getter, es decir, lo que van haciendo de alguna forma es obligándonos a utilizar una tecnología maravillosa como JavaScript de una manera que no digo que no sea la correcta, pero no es el propósito del lenguaje, ¿sí? Y eso es sumamente importante, respetar el propósito del lenguaje. Bien, voy a mandar el código al grupo de Telegram para los que nos están mirando también por YouTube, porque ahora, como subimos los videos a YouTube, hay mucha gente que nos ve en YouTube y no está acá. Vamos a pasar el link dentro de poquito de Health Developer para que se puedan subir al grupo y ahí hacer todas las preguntas que quieran. Acaba la versión final del código. Lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Ya hemos aprendido bastante información. Practicar, 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 como siempre digo. Les doy un ejercicio simple. Hemos definido un auto. ¿Por qué no definimos, por ejemplo, un objeto del tipo iPhone? Y le vamos a crear propiedades y métodos. Propiedades como, bueno, la marca sabemos que es Apple. Podemos definir el método, la propiedad del modelo, la propiedad del color, la propiedad de la cantidad de memoria interna, las propiedades, por ejemplo, de megapíxeles de la cámara. Podemos crear métodos como, por ejemplo, encendido, apagado, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá ha sido todo. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar, como siempre les digo. Cualquier duda, ya saben, los que están en Telegram, preguntan por ahí. Los que están en YouTube, pueden usar los comentarios. Hasta luego.